Voy a comenzar con esta parte que tiene que ver con el modo en el que nosotros hemos retomado esas prácticas evaluativas que se han desarrollado desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y cómo esa ha moldeado la forma en la que nosotros estructuramos la evaluación en este momento. Particularmente es importante el legado que nos dejó las pruebas de inteligencia propuestas por ciertos personajes que ya vamos a mencionar. Pero antes de eso, entonces, vamos a hablar del contexto de la evaluación, es decir, el dónde, qué es lo que se mide con la evaluación y una consecuencia de esas prácticas evaluativas que será contribuir a aumentar la inequidad. Ya vamos a ver en qué sentido. Entonces, este contexto de la evaluación, para empezar por allí, tiene que ver con esos niveles en los que yo puedo decir que estoy evaluando. Y antes de hablar de eso, en lo que consiste la evaluación propiamente, quisiera mencionar este aspecto. Cuando uno revisa la información que hay al respecto en inglés, pues los documentos, hay una distinción muy clara entre dos palabras: assessment y evaluation. Entonces el assessment tiene que ver con la evaluación, mientras que la evaluation tiene que ver con algo que yo he denominado valoración. Lo denomino de esta manera porque la evaluación me permite conocer el desempeño del aprendiz. La valoración es una medida de qué tan efectivo es eso que yo estoy implementando, en este caso la efectividad educativa. ¿Cómo así? Pensémoslo en términos de una medida que yo voy a hacer cuando uno tiene fiebre. Entonces toma un termómetro, se lo pone y entonces mira cuánta temperatura tiene, pues para cuantificar cuánta temperatura tiene. Pero en ningún momento esa acción va a ayudarme a cambiar esos síntomas. Yo solamente estoy valorando. Ahora, la idea de la evaluación es que yo no solamente voy a medir lo que está pasando, sino que en virtud de lo que yo haya medido, pues entonces vaya a tomar las acciones pertinentes para mejorar eso, para que el estudiante realmente alcance el objetivo de enseñanza que yo tengo pensado. La evaluación ocurre, por lo tanto, entonces en el nivel pedagógico, y ese nivel pedagógico se refiere pues a lo que ocurre dentro de la clase, el discurso que uno tiene en la clase, el uso de los recursos didácticos, la interacción que tiene el estudiante con el profesor y la interacción que tiene el estudiante con otros compañeros, pues con el grupo propiamente. Mientras que la valoración, aparte de ocurrir en el nivel pedagógico, también ocurre en el nivel curricular, donde el currículo pues va a ser como las microdinámicas que ocurren en la clase, las voy a ir agrupando, y entonces eso es lo que le va a dar sentido pues es un marco más general, institucional, por supuesto, porque está enmarcado, estamos hablando de educación formal que viene desde una institución. Ahora, entonces yo puedo hacer una valoración de nivel pedagógico, es decir, cuál ha sido un avance, pues puedo cuantificar ese avance, puedo verificar el impacto que tiene el currículo, en tanto si es efectivo o no, si es pertinente o no para esa comunidad educativa, y puedo hacerlo en general sobre toda la institución, sobre toda la comunidad de aprendizaje. Ahora, hay un tercer aspecto que tiene que ver con la investigación, y es cuando yo uso esos datos o esa información que obtengo de la valoración y de la evaluación para mejorar, para hacer pues como todo el proceso de retroalimentación, eso que ocurre en la institución, en todos los niveles, pedagógico, pues dentro de la clase, curricular, entre las clases y en toda la comunidad de aprendizaje. Ahora, este proceso de investigación pues abarca toda la comunidad de aprendizaje, y aquí pues no he mencionado un cuarto aspecto, que será lo que ocurre en la educación informal, es decir, en el mundo de la vida, porque esto es, digamos, un marco muy institucional, un marco muy regulado, pero por fuera de este marco pues uno no solamente aprende cuando va al colegio, cuando va a la universidad, uno también aprende mientras está en el bus, uno también aprende mientras está en la casa, uno también aprende todo el tiempo revisando información en el celular, información en el computador, mientras navega el internet. De hecho, eso extiende la noción de evaluar a no solamente lo que ocurre en la clase, sino que todo el tiempo estamos evaluando, todo el tiempo estamos analizando y observando los comportamientos sociales, y a su vez estamos teniendo una injerencia o estamos afectando esos comportamientos sociales para que se parezcan a lo que nosotros creemos que debe ser. Ahora, cerremos esta rama. Eso tiene que ver con el contexto de la evaluación. Y
vamos a ver cómo los diseños de ciertos instrumentos de evaluación han ido moldeando eso que nosotros medimos en este momento. Entonces, las primeras nociones pues de una prueba estructurada, bien estructurada, la tenemos de las pruebas de inteligencia llevadas a cabo por Alfred Binet. Alfred Binet fue un francés entre 1857 y 1911. Y él, digamos, en algún punto se interesó pues por estos temas y fue encargado por el gobierno francés para diseñar unas pruebas que le permitieran a las instituciones de educación saber si había un interés vocacional o un interés académico en los aspirantes pues a seguir pues por esa ruta. Y él proponía, digamos, hacer esa distinción en términos de medir la inteligencia como una habilidad para proporcionar una respuesta que fuera correcta. Entonces, básicamente, reduce el problema de la inteligencia en si usted es capaz de decir si es correcto o no. Veamos los tipos de pregunta que proponía Alfred Binet. Entonces, voy a mostrar dos. El tiempo es claro, el cielo es, hay un espacio en blanco, se supone que hay que escribir algo. En este caso, no podría pensar, bueno, el cielo es azul, por ejemplo. El sol ha secado rápidamente el lino que las mujeres han extendido. La ropa blanca, como la nieve, encandila pues se supone que es un día soleado, la ropa blanca, entonces me encandila los ojos, me molesta cuando veo la ropa blanca extendida. La noción que tiene Alfred Binet a la hora de proponer estos tests de inteligencia está fuertemente ligada a un contexto cultural. Entonces, para yo poder dar una respuesta correcta al caso en el que la ropa se ha secado rápidamente y me encandila los ojos, primero debo manejar ese lenguaje. Segundo, debo saber el lino, de qué textura es, para yo de antemano tener idea de qué es lo que esperaría si me encontrara pues en esa situación. Dice la ropa blanca como la nieve, pero necesariamente yo no tengo que conocer la nieve. Entonces, alguien que no conozca la nieve pues lo van a poner en una situación, digamos, un poco desequilibrada con respecto a alguien que sí, porque entonces la comparación está dirigida a ese grupo de personas que conocen la nieve. ¿Listo? Entonces, este tipo de preguntas y el diseño del cuestionario está muy enfocado y muy arraigado a ciertos valores culturales que van a ser un sesgo muy importante a la hora de decidir si alguien es inteligente o no es inteligente, porque obviamente la habilidad para responder correctamente a la pregunta va a depender de que uno haya tenido un contacto previo con el contexto que plantea esa pregunta. Ahora, alguien que recogió esos trabajos de Alfred Binet fue Henry Goddard. Entonces, Alfred Binet es de finales del siglo XIX. Y a principios del siglo XX, entonces Henry Goddard recoge ese trabajo. Henry Goddard fue un psicólogo estadounidense que vivió entre 1866 y murió en el 57. Él, a su vez, pues digamos, recogiendo esos insumos de Binet, hace una distinción entre lo que es ser inteligente y lo que es conocer. Y él tiene la hipótesis de que una cosa es que uno pueda conocer el mundo, otra cosa es que uno tenga una inteligencia o una predisposición natural para conocer el mundo, ¿cierto? Entonces aparece como esa disputa entre lo que es inteligencia y conocimiento, y que se ve claramente en esta caricatura. En la parte de arriba entonces tenemos evaluación de habilidades, listo. En la parte de abajo tenemos evaluación de conocimientos. Cuando yo hago la presunción de que voy a evaluar las habilidades, entonces estoy asumiendo que naturalmente hay estudiantes que tienen una predisposición para ciertas cosas y naturalmente hay otros que tienen predisposición para ciertas cosas, ¿cierto? Pero en esta prueba queda, desde ese punto de vista, queda muy claro que el estudiante que tiene la cabeza más grande, por ser más inteligente, entonces va a tener más puntos azules, que es más conocimientos, pues va a ser capaz de incorporar más conocimientos, mientras que el otro estudiante que no es tan inteligente, que tiene la cabeza más pequeña, pues puede incorporar menos conocimientos, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la evaluación de habilidades. Ahora, en la evaluación de conocimientos, entonces voy a asumir que ambos estudiantes fisiológicamente tienen la capacidad de aprender eso. Lo que pasa es que hay unos que lo aprenden más rápido y bajo ciertas circunstancias pues naturales tienen una predisposición para eso, entonces van a tener más puntos azules en mucho menor tiempo. Y hay otros que no van a tener tantos puntos azules, pero eso no significa que no sean capaces de adquirir ese conocimiento. Entonces, esta distinción entre
eh, la inteligencia y el conocimiento hace que haya una segregación y una clasificación entre, bueno, aquellos que son inteligentes y aquellos que no son para nada inteligentes. Y pues digamos condena a cierta parte de la población a que por virtud de no ser inteligentes entonces no van a poder aprender ciertas cosas. Ahora, Godard propone algo, y es que por naturaleza, como la inteligencia, según la ve él, es algo innato. Entonces hay un punto en donde ya uno no puede ser más inteligente que eso, ¿sí? Y eso se traduce en una teoría de la inequidad. ¿Por qué razón? Miremos, por ejemplo, un apartado de lo que él escribió en alguno de los libros que hizo. El número de personas de inteligencia relativamente baja es mucho más grande de lo que es generalmente apreciado. Y esta masa de baja inteligencia es una amenaza enorme para la democracia, a menos que se reconozca y trate apropiadamente. Matemáticamente, ¿cómo se interpretaría eso? ¿Cómo se vería eso? Yo tengo una curva, una distribución como una carpana de Bell, una distribución normalizada. Y en esa distribución, entonces, voy a clasificar a las personas de acuerdo al coeficiente, al IQ, al Intelligence Quotient que hayan obtenido de esa prueba que yo les aplique. De modo que, de hecho, en palabras de él, las personas que están en la parte más a la izquierda de la distribución, son pocos, van a ser en orden dependiendo del qué número hayan sacado, idiotas, imbéciles, promedios, o van a ser genios, que van a ser pues los que están más a la derecha, ¿cierto? Esto es, digamos, yo pretender poner a las personas o a los estudiantes, más adelante, digamos, el sistema educativo va a heredar eso, pero en principio es como clasificar a la gente en gente que es que no sabe nada, gente que sabe promedio y gente que sabe mucho y son genios. Entonces, de hecho, es mucho más escandaloso esto. Para que haya genios, o sea, para que haya gente muy buena en esta parte, pues entonces tiene que haber gente que es idiota o gente que no sabe nada. Y lo peor es que tiene que haber mucha gente mediocre en la mitad, y que de acuerdo a este modelo, pues digamos, no puede mejorar y no puede ser mejor, porque como la inteligencia está ligada a un factor fisiológico que en algún punto no puede seguir progresando según este movimiento, según pues este pensamiento, entonces la distribución va a quedar así. Entonces voy a siempre a terminar en una distribución que es inequitativa. Veamos, esto es lo que propone Godard. Y Robert Yerkes, pues usando también pues estas pruebas de inteligencia, Robert Yerkes es estadounidense. Él le pidieron, la Asociación de Psicología de Estados Unidos le pidió para la Primera Guerra Mundial que diseñara unas pruebas con el fin de clasificar a las personas como aptas o no aptas para participar pues de la guerra y hacer parte del ejército que los Estados Unidos estaba empleando. Parte de esas personas eran inmigrantes y gente que no eran nativas de Estados Unidos, entonces pues había un interés muy grande en poder decir si eran aptas o no para esto. Entonces, una mejora que pretendió introducir Robert Yerkes fue que en lugar de distribuir las pruebas o aplicar las pruebas en forma de lenguaje escrito, lo hizo a través de imágenes. Y la pregunta es, ¿será que por el hecho de que sean imágenes no están sujetas a las limitaciones impuestas por el lenguaje escrito? Pues la respuesta es sí. Obviamente hay muchos objetos que así yo los vea dibujados y no sé, pues yo sea analfabeta, no sepa leer, pero yo no conozca el objeto, pues va a caer las mismas. Por ejemplo, esto que pueden ver acá, si yo nunca he visto un cangrejo en mi vida, entonces pues no va a saber que la pregunta tiene que ver con cangrejos. O este objeto de acá que parece ser un tocadiscos, si me hace una pregunta sobre esa imagen y yo nunca he visto o he asociado esa imagen con un concepto, entonces pues va a caer en las mismas, y en la prueba va a resultar que mi desempeño corresponde al de una persona que no es lo suficientemente inteligente, cuando sabemos que es un problema del diseño de la prueba. Entonces, aquí vimos 3 individuos que aportaron en su momento, pues digamos que eso era lo que ellos creían que debían evaluar, o cómo se evaluaba: Alfred Binet, Henry Godard y Robert Yerkes. Ahora, el último, entonces vamos a explorar ese aspecto que tiene que ver con la inequidad, porque todos los, pues la manera como se proponían esas pruebas, pues lo que tienden es a aumentar como esas brechas entre los grupos sociales, tienden a segregarlos. Y en este momento, pues yo no digo que las pruebas sean malas, pues la prueba realmente a veces debería aplicarse cuando es útil, cuando hay una situación que se tiene que diagnosticar porque hay una
deficiencia en alguna habilidad intelectual, cuando hay ciertos problemas cognitivos, congénitos o adquiridos de alguna manera. Y entonces hay que clasificar a las personas para proporcionar su tratamiento. Está perfecto, porque ahí es necesario saber cómo es su desempeño. Pero aunque esas pruebas en la escuela, pues yo estoy seguro que nosotros no aplicamos una prueba pensando en que queremos separar a las personas, ¿cierto? Se ha ido pues como quedando algunos aspectos. En la medida en que yo iba preparando este contenido, reflexionando, yo dije, sí, es verdad, a la hora de yo aplicar una prueba, entonces tiendo como a sesgarme y a excluir a cierta parte, porque yo sé, bueno, estos están condenados pues a estar allá, yo no puedo hacer más por ellos, voy a trabajar con estos o con este pedacito, pues, ¿cierto? Y ese modelo de inequidad, entonces, si antes estas personas lo ponían en términos de que vamos a clasificar a la gente, cuando uno está en la escuela, entonces lo que hace es clasificar, bueno, en esta colita, en los más malitos. Aquí el grueso, los que ni son malos ni son buenos, van ahí, ¿cierto? Y unos poquitos que están acá, que son pues los mejores, que uno prácticamente no tiene que hacer nada con ellos. Aunque ese no sea el objetivo, en lo personal a veces me ha pasado. Y en la medida en que yo, por ejemplo, tuve o tengo esta oportunidad de reflexionarlo con ustedes, pues me he dado cuenta que efectivamente a veces inconscientemente lo hago. Que no está bien que suceda eso. No está bien porque la idea de la escuela es que reduzca, pues, o de la formación académica, de la educación formal, es que reduzca esas brechas de inequidad y no que tienda pues como a hacerlas mucho más profundas. Obviamente hay pues muchos factores alrededor de eso y no se va a solucionar el mundo con que uno sea consciente de eso, pero pues al menos uno es consciente de eso. ¿Cuál es la tendencia el día de hoy? Entonces es muy paradójico que, por ejemplo, el efecto Flynn, que fue documentado por este señor James R. Flynn, también estadounidense, él empezó a estudiar como los distintos, la acumulación de los resultados de los puntajes de IQ, de coeficientes de inteligencia, desde principios del siglo XX hasta hoy. Eso se puede hacer perfectamente porque las pruebas pues, son prácticamente las mismas, no tienden a cambiar. Entonces los resultados muestran que para ciertos grupos de edades, para esa misma edad, en este momento, los jóvenes muestran, por ejemplo, un desempeño mucho más alto en puntaje que los del principios del siglo XX, cuando se empezaron a aplicar. Entonces, la pregunta que, cuando yo vi pues, este video, la pregunta es, ¿será que es que hay jóvenes más inteligentes? Y entonces la respuesta es, precisamente la misma prueba es una, digamos, muestra que efectivamente no es que haya una inteligencia necesariamente innata, sino que hay un cambio en las condiciones socioambientales. Entonces vemos que desde el principio del siglo XX hasta hoy, los jóvenes han ido agregando a los medios, la radio, la televisión, la internet, el uso de computadores, la interacción con celulares, nuevos modelos pedagógicos en donde ya no es el estudiante separado, sino trabajos colaborativos, trabajos basados en proyectos, etcétera, que hacen que la forma en la que ese estudiante y ese joven se acerque a esos problemas, pues digamos, tiene muchas más herramientas, pero no es porque él tenga una predisposición innata para responder las preguntas, sino porque, claro, alrededor de él se ha ido configurando un contexto con unas condiciones muy particulares que hacen mucho más fácil la solución, por ejemplo, de esas preguntas que reflejan esos puntajes. Por lo tanto, ahí, pues la hipótesis es que no es que tengamos una inteligencia, bueno, hay una predisposición ciertamente natural para ciertas cosas, pero esa predisposición no nos va a restringir o nos va a impedir que podamos aprender o que podamos acercarnos a un área del conocimiento y no poder aprenderla sin ningún problema.